La mansión de mármol y cristal, un monumento al éxito de Gabriel, reverberaba con un silencio pesado, roto solo por el llanto ahogado de Clara. Con apenas 6 años, su pequeña figura se encogía bajo la mirada fría de su padre, un hombre impecable y sin paciencia para la fragilidad. Habían discutido, si es que se podía llamar discusión, al monólogo airado de un adulto contra el miedo silencioso de una niña. Gabriel, hastiado de sus pesadillas nocturnas y su terror a la oscuridad, veía en ella una imperfección insoportable, una mancha en su perfecta existencia. Los ojos azules de Clara, empañados por las lágrimas, buscaban un rastro de amor, de consuelo, pero solo encontraban una pared de hielo, un abismo de indiferencia que la engullía por completo. La despensa, un cubo sin ventanas y con un olor rancio a especias viejas, se abrió como una boca de lobo. Clara se aferró a la pierna de su padre, suplicando con un murmullo roto: «Papá, por favor, tengo miedo a la oscuridad». Su voz era apenas un hilo, pero Gabriel la ignoró con una brutalidad calculada. Su rostro pétreo: «Esto te enseñará a ser fuerte, Clara», espetó empujándola sin miramientos al interior de la negrura. La puerta, de madera maciza y pesada, se cerró con un crujido ominoso, y el clic del cerrojo resonó en el silencio, sellando su destino. El último rayo de luz que se colaba por la rendija desapareció, sumiéndola en una penumbra total. El corazón de la niña martilleaba contra sus costillas, atrapado en una pesadilla que se volvía real. El aire se volvió denso, irrespirable. Clara, paralizada por el terror, sintió cómo las paredes se encogían a su alrededor, una sensación que conocía de sus peores pesadillas. La oscuridad era absoluta, devorando cualquier contorno, cualquier esperanza, convirtiendo el espacio en una prisión asfixiante. Sus pequeñas manos se extendieron a ciegas, buscando una salida, un agarre, cualquier cosa que le recordara el mundo exterior. Solo encontró estantes fríos y botellas de vidrio que se sentían como monstruos silenciosos. El pánico se apoderó de ella, transformando su llanto en un grito mudo que se ahogaba en su garganta, mientras las lágrimas quemaban su rostro. Podía sentir el polvo en el ambiente, el frío que le calaba los huesos, la soledad más profunda que jamás había experimentado. Su mente infantil no podía procesar tanta crueldad. Solo el implacable abrazo de la tiniebla. Golpeó la puerta con sus puños pequeños y débiles, arañó la madera, gritó el nombre de su padre una y otra vez, con la voz quebrada por el miedo y la desesperación. Pero solo el eco de su propia angustia respondía, rebotando en las paredes como una burla cruel. La sensación de abandono era un abismo que la tragaba por completo, más profundo que la oscuridad misma. Se arrastró por el suelo, buscando a tientas un interruptor de luz, una rendija, cualquier señal de vida. Pero no había nada, solo el silencio opresivo que amplificaba el latido frenético de su corazón y el sonido de su propia respiración entrecortada. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus rodillas se rozaban contra el suelo áspero, pero la adrenalina del pánico la mantenía en un estado de lucha inútil. Las horas pasaron, aunque para Clara el tiempo se había disuelto en una eternidad de terror. Su voz se había apagado, sus lágrimas se habían secado, dejando solo una sensación de vacío y frío. Se acurrucó en un rincón, con las rodillas pegadas al pecho, un ovillo de fragilidad y desesperación. El lujo de la mansión, el poder de su padre, todo se sentía ahora como una cruel burla, un velo que ocultaba una verdad desoladora. Solo existía el miedo, la soledad y la incomprensión de haber sido desechada por la persona que se suponía que debía protegerla y amarla incondicionalmente. Su corazón, aunque pequeño, ya cargaba el peso de una herida profunda, una cicatriz invisible que la acompañaría por siempre. Ella solo quería ser amada. ¿Era pedir demasiado? Gabriel no siempre fue un hombre de mármol. En su infancia, el afecto era una moneda escasa, canjeada solo por logros y una fachada de invulnerabilidad. Creció bajo la sombra de un padre ausente y una madre obsesionada con el estatus, aprendiendo que la debilidad era un lujo que no podía permitirse. Cada lágrima, cada miedo infantil, fue reprimido con la promesa tácita de que el éxito y el control
eran los únicos escudos contra el dolor. Su imperio no se construyó solo con inteligencia, sino con una implacable negación de cualquier emoción que pudiera entorpecer su ascenso. Para Gabriel, el mundo era un tablero de ajedrez donde solo los fuertes sobrevivían y donde la compasión era una distracción peligrosa. Había internalizado la creencia de que mostrar el más mínimo resquicio de fragilidad era invitar al desastre, una lección grabada a fuego en su alma. El llanto de Clara, su terror a la oscuridad, no era para Gabriel una señal de inocencia, sino un eco perturbador de sus propias batallas internas, largamente silenciadas. Él veía en su hija la debilidad que tanto se esforzó por erradicar en sí mismo. Su miedo a la oscuridad se convertía en un espejo, reflejando las sombras que Gabriel había enterrado bajo capas de éxito y autosuficiencia. Cada pesadilla de Clara era una grieta en la perfección que él había construido, una amenaza a su meticuloso control. No podía soportar ver en ella lo que tanto despreciaba y temía de su propio pasado. La fragilidad de la niña era un recordatorio constante de que no todo en la vida podía ser dominado, ni siquiera sus propios demonios o los de su descendencia. Gabriel había diseñado una vida impoluta, una existencia donde cada elemento encajaba a la perfección. Mansiones, prestigio, la admiración de sus pares. Clara, con su necesidad incesante de afecto y su vulnerabilidad palpable, era una anomalía en esa ecuación. Sus llamados nocturnos, sus pequeños miedos, se percibían como exigencias, intrusiones en su santuario de paz egoísta. Él no buscaba ser padre, buscaba un legado, una extensión de su éxito, pero sin las responsabilidades que conllevaba el amor incondicional. La idea de sacrificar su libertad, su tiempo, su impecable reputación por los caprichos de una niña era simplemente inconcebible. Para él, la paternidad era un accesorio, no una vocación, y Clara era una pieza defectuosa en su vitrina de logros. En su mente distorsionada, Gabriel creía que estaba enseñándole una lección, que la oscuridad forjaría un carácter fuerte, que la soledad templaría su espíritu. Se autoengañaba con la idea de que su brutalidad era una forma de disciplina, una preparación para un mundo cruel, aunque en realidad era una proyección de su propia incapacidad para amar. No había un atisbo de maldad pura, sino una abismal carencia de empatía, una incapacidad fundamental para conectar con el sufrimiento ajeno. Su lógica fría y calculadora ahogaba cualquier voz de remordimiento, convencido de que estaba tomando la decisión racional, la que le permitiría seguir adelante con su vida sin interrupciones. ¿Se puede realmente justificar la crueldad con una lógica tan retorcida? La puerta de la despensa se cerró, sellando no solo el destino de Clara, sino también un fragmento del alma de Gabriel. Cada fibra de humanidad que le quedaba, cada resquicio de un amor paternal incipiente, se petrificó en ese instante. La ausencia de Clara no trajo la paz que esperaba, sino un vacío más profundo, un silencio que resonaba con la culpa no reconocida. Su mundo, antes tan controlado, se volvió aún más estéril, más desprovisto de calidez. Se hundió más en su aislamiento, refugiándose en el trabajo y en la acumulación de bienes, una búsqueda incesante de algo que llenara el hueco que él mismo había creado. La decisión de abandonar a su hija, aunque racionalizada, lo dejó más solo y más frío, atrapado en su propia prisión invisible. Con el tiempo, la dureza de Gabriel se convirtió en una armadura inquebrantable. La imagen del hombre fuerte se solidificó, pero a costa de cualquier conexión genuina. Sus relaciones se volvieron transaccionales, superficiales, incapaces de soportar el peso de una emoción real. El arrepentimiento era una palabra ajena a su vocabulario, enterrado bajo capas de negación y orgullo. Sin embargo, en las noches más silenciosas, cuando la mansión se volvía un eco de su propia soledad, un escalofrío fugaz, una sombra inexplicable, a veces le recordaba lo que había perdido. El éxito material no podía llenar el vacío que había dejado la ausencia de un amor que él mismo había desechado. ¿Creía realmente que podía escapar de las consecuencias de sus propias acciones? La luz fría de la comisaría, tan distinta a los mármoles de su hogar,
Era el primer indicio de que su mundo se había desmoronado. Clara, envuelta en una manta áspera que no lograba calentarla, apenas registraba las voces apagadas de los adultos, sus miradas cargadas de lástima o curiosidad. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora estaban secos y vacíos, reflejando el shock de un abandono tan absoluto. Era una muñeca rota, un cuerpo diminuto arrastrado por una corriente que no entendía, de un lugar a otro, sin voz, sin voluntad. La sensación de ser observada, analizada, pesaba más que el frío, una vergüenza silenciosa por una situación que no había provocado. El orfanato, el refugio del sol, ironía cruel, era un edificio de paredes descoloridas y pasillos largos que olían a desinfectante y tristeza. La cacofonía de niños desconocidos, el tintineo de bandejas metálicas y la prisa de las cuidadoras crearon un nuevo tipo de oscuridad para Clara, una hecha de anonimato y rutina impersonal. Su pequeña maleta, que contenía solo un par de mudas y un oso de peluche sucio, fue el último vestigio de una vida que ya no existía. Se sintió como una más, una cifra en un sistema, despojada de su nombre y de su historia, condenada a una existencia sin eco. El lujo de la mansión de Gabriel era ahora un recuerdo borroso, casi un sueño ajeno. La primera noche en el orfanato fue un tormento. Acostada en una cama estrecha con sábanas ásperas, rodeada por el suave murmullo de otros niños dormidos, Clara abrió los ojos a la oscuridad. Era la misma oscuridad, pero esta vez sin el olor rancio de la despensa, solo el vacío de una habitación compartida que se sentía inmensamente solitaria. Las pesadillas regresaron con una ferocidad renovada, imágenes del rostro pétreo de su padre, el crujido de la puerta. Se aferró a su oso de peluche, el único testigo silencioso de su dolor, deseando una mano que la consolara, cualquier mano. ¿Se habría sentido así alguna vez? Esa soledad que cala hasta los huesos. Los días se fundieron en una rutina monótona, marcada por las comidas insípidas y los juegos supervisados. Clara, pálida y con los ojos hundidos, a menudo se negaba a comer, el nudo en su estómago más grande que cualquier hambre. La comida en el orfanato era una sustancia sin alma, muy diferente a los banquetes que antes despreciaba. Su cuerpo, frágil por la desnutrición inicial, era un lienzo de su sufrimiento, sus huesos marcando una silueta demasiado delgada. Se sentaba en silencio en los rincones, observando a los otros niños con una mezcla de envidia y desconcierto, incapaz de unirse a sus risas, su alegría infantil incomprensible para su corazón herido. La soledad de Clara no era solo interna, era también un muro invisible que la separaba de los demás. Los otros niños, con su crueldad inocente, la veían como la niña triste, la que no hablaba, la que se sobresaltaba con facilidad. Las burlas ocasionales sobre su silencio o su aspecto frágil se clavaban como pequeñas agujas, reforzando la creencia de que era diferente, indeseable. Se sentía aún más apartada, como si su trauma fuera una enfermedad contagiosa. Sus intentos de conectar eran torpes, sus palabras se ahogaban en su garganta, y pronto dejó de intentarlo, refugiándose en el mundo silencioso de su propia mente, donde los recuerdos del abandono eran sus únicos compañeros. El frío del orfanato se infiltraba en sus huesos, no solo en invierno, sino en cada rincón de su existencia. Clara sentía una frialdad constante, un eco del hielo en la mirada de su padre. Las noches eran las peores, el temblor incontrolable que la despertaba, no solo por el frío físico, sino por el miedo que la envolvía como una mortaja. Se acurrucaba, buscando el calor de su propio cuerpo, soñando con el sol, con un abrazo, con cualquier cosa que pudiera disipar el gélido abrazo de la soledad. Su piel estaba siempre fría al tacto, sus labios, a menudo agrietados, reflejando la deshidratación de sus lágrimas secas. ¿Habría podido dormir en una cama tan fría, con el corazón tan helado? Los pensamientos de su padre la asaltaban en los momentos más inesperados. No eran pensamientos de amor o resentimiento, sino una pregunta persistente y dolorosa. ¿Por qué? ¿Por qué él, que lo tenía todo, la había desechado con tanta frialdad?
Su mente infantil no podía conciliar la imagen del hombre impecable con la brutalidad de su abandono. Se preguntaba si había hecho algo mal, si era intrínsecamente indigna de amor. La sombra de su ausencia era más pesada que cualquier presencia, una herida que sangraba en silencio, dejando una marca imborrable en su tierna psique. Su oso de peluche, ahora aún más deshilachado y sucio, se convirtió en su confidente, el único al que podía susurrar sus miedos y su anhelo. Lo abrazaba con una fuerza desesperada, imaginando que el pelaje suave era la caricia que nunca recibía. Era un ancla a un pasado que, a pesar de su dolor, era el único que conocía. El oso era un símbolo de su inocencia perdida, un fragmento de su antigua vida que se negaba a soltar. En sus ojos de botón, Clara proyectaba una comprensión silenciosa, una lealtad que no había encontrado en el mundo de los adultos, un secreto compartido en la inmensidad de su desamparo. La claustrofobia, el terror a los espacios cerrados, era una sombra constante. Las pequeñas habitaciones, los armarios, incluso el baño del orfanato, provocaban en Clara un pánico mudo. Su respiración se aceleraba, su corazón martilleaba, y sus manos pequeñas buscaban una salida, cualquier rendija de luz. Evitaba los rincones, se sentaba cerca de las ventanas, buscando la amplitud, el aire libre. Cada vez que una puerta se cerraba detrás de ella, una ola de terror la invadía, reviviendo el eco del cerrojo de la despensa. No había escapatoria para esa ansiedad, un fantasma que la perseguía, un recordatorio constante de su trauma más profundo. A veces, una cuidadora, con una mirada más suave que las otras, le ofrecía una galleta extra o le acariciaba el pelo. Esos pequeños gestos, fugaces y casi imperceptibles, eran como minúsculos destellos de luz en su oscuridad, recordándole que la bondad aún existía. Por un instante, el corazón de Clara se abría, la esperanza, frágil como una telaraña, se posaba en su alma, pero la rutina rápidamente la engullía de nuevo, y esos momentos se disolvían como azúcar en agua, dejándola con un vacío aún mayor, un anhelo de algo que parecía inalcanzable. Eran solo migajas de afecto en un banquete de soledad. Clara, una niña de apenas 6 años, yacía en ese orfanato, un pequeño punto de sufrimiento en un mundo indiferente. Su corazón, aunque pequeño, ya cargaba el peso de una herida profunda, una cicatriz invisible que la acompañaría por siempre. Nadie había llegado aún para ofrecerle un verdadero hogar, un amor incondicional. Solo existía el miedo, la soledad y la incomprensión de haber sido desechada. Su vida era una pregunta sin respuesta, una melodía desafinada, un lienzo en blanco manchado de oscuridad. Ella solo quería ser amada. Era pedir demasiado. ¿Crees que alguien llegaría a tiempo para salvarla? La luz en el hogar de Elena y Ricardo no era el frío resplandor de mármol, sino una calidez suave y envolvente, como el aroma a pan recién horneado que siempre flotaba en el aire. Clara, aún frágil y silenciosa, llegó a su modesta casa, donde el cariño se palpaba en cada rincón. Elena, con sus manos fuertes de panadera y una sonrisa que arrugaba sus ojos amables, le ofreció un vaso de leche tibia y una manta tejida a mano. Ricardo, el carpintero, le mostró un pequeño rincón con sus herramientas de madera, prometiendo enseñarle a crear. Era un universo distinto al que había conocido, uno donde el miedo a la oscuridad no era un defecto, sino una herida que ellos, con paciencia infinita, estaban dispuestos a curar. ¿Podría este nuevo lugar realmente ser un refugio? Las primeras semanas fueron un baile lento entre la desconfianza de Clara y la persistente ternura de sus nuevos padres. No la forzaron a hablar de su pasado, sino que le ofrecieron un presente de estabilidad y afecto inquebrantable. Elena le leía cuentos antes de dormir, dejando una pequeña luz encendida en la mesita, y Ricardo le construyó una casita de muñecas donde las puertas siempre estaban abiertas. Poco a poco, la coraza de hielo que rodeaba el corazón de Clara comenzó a resquebrajarse. Las pesadillas no desaparecieron del todo, pero ahora había un abrazo cálido que la despertaba, una voz que la calmaba, un amor que le susurraba que no estaba sola. El silencio opresivo de la despensa
empezaba a desvanecerse ante el murmullo de una nueva familia. La escuela, al principio, fue otro desafío. Clara seguía siendo la niña callada, observando el mundo con ojos cautelosos. Pero en la clase de arte, algo diferente sucedió. La Sra. Isabel, una mujer de cabellos plateados y mirada penetrante, no le exigió palabras, sino colores. Le entregó un lienzo en blanco y una paleta de pinturas vibrantes. Clara dudó. Sus manos pequeñas temblaron, pero la señora Isabel solo sonrió, una sonrisa que invitaba a la libertad. El taller, con sus grandes ventanales inundados de sol y el suave olor a óleo, se convirtió en un santuario, un espacio donde la oscuridad exterior no podía entrar, donde las emociones podían fluir sin juicio. Con el pincel en la mano, Clara sintió una extraña conexión, una extensión de su propio ser. Al principio, sus dibujos eran trazos oscuros, figuras borrosas que reflejaban sus miedos más profundos, sombras de la despensa y rostros pétreos. Pero la Sra. Isabel, con una sabiduría silenciosa, nunca la corrigió. En cambio, le sugirió que añadiera un poco de luz, un toque de esperanza, un rayo de sol que se colara entre las nubes. Y así, Clara empezó a pintar la luz, el color, el calor que estaba encontrando en su nueva vida. Cada trazo era una liberación, cada color un suspiro, un paso fuera de la prisión de su mente, un puente hacia un mundo donde ella podía crear. La Sra. Isabel veía más allá de la técnica, veía el alma de Clara en cada pincelada. Reconoció el talento latente, pero más importante aún, la necesidad de expresión, la voz ahogada que ahora encontraba un medio. «Tus pinturas son como poemas, Clara», le dijo un día. Sus palabras un bálsamo para el corazón herido de la niña. «Cuentan historias, tus historias, y son hermosas». Esas palabras fueron una revelación. Por primera vez, Clara sintió que su dolor tenía un propósito, que sus experiencias, por horribles que fueran, podían transformarse en algo significativo, en algo que otros pudieran ver y, quizás, entender. Era la primera vez que alguien validaba su existencia de una manera tan profunda. La chispa se había encendido. Clara todavía tenía sus miedos, sus noches de angustia, pero ahora tenía una herramienta, una salida, un lugar donde su voz podía resonar sin sonido. El lienzo se había convertido en su confidente, el pincel en su arma y el color en su lenguaje. Empezó a creer que, tal vez, no estaba rota, que su pasado no la definía por completo. Había una fuerza creciendo dentro de ella, frágil como una flor en el desierto, pero innegable. La idea de que podía ser amada, vista y capaz ya no era un sueño lejano, sino una pequeña semilla que había comenzado a germinar. ¿Sería suficiente esta pequeña chispa para encender una llama de esperanza duradera? La luz en el hogar de Elena y Ricardo no era el frío resplandor de mármol, sino una calidez suave y envolvente, como el aroma a pan recién horneado que siempre flotaba en el aire. Clara, aún frágil y silenciosa, llegó a su modesta casa, donde el cariño se palpaba en cada rincón. Elena, con sus manos fuertes de panadera y una sonrisa que arrugaba sus ojos amables, le ofreció un vaso de leche tibia y una manta tejida a mano. Ricardo, el carpintero, le mostró un pequeño rincón con sus herramientas de madera, prometiendo enseñarle a crear. Era un universo distinto al que había conocido, uno donde el miedo a la oscuridad no era un defecto, sino una herida que ellos, con paciencia infinita, estaban dispuestos a curar. ¿Podría este nuevo lugar realmente ser un refugio? Las primeras semanas fueron un baile lento, entre la desconfianza de Clara y la persistente ternura de sus nuevos padres. No la forzaron a hablar de su pasado, sino que le ofrecieron un presente de estabilidad y afecto inquebrantable. Elena le leía cuentos antes de dormir, dejando una pequeña luz encendida en la mesita, y Ricardo le construyó una casita de muñecas donde las puertas siempre estaban abiertas. Poco a poco, la coraza de hielo que rodeaba el corazón de Clara comenzó a resquebrajarse. Las pesadillas no desaparecieron del todo, pero ahora había un abrazo cálido que la despertaba, una voz que la calmaba,
un amor que le susurraba que no estaba sola. El silencio opresivo de la despensa empezaba a desvanecerse ante el murmullo de una nueva familia. La escuela, al principio, fue otro desafío. Clara seguía siendo la niña callada, observando el mundo con ojos cautelosos. Pero en la clase de arte, algo diferente sucedió. La señora Isabel, una mujer de cabellos plateados y mirada penetrante, no le exigió palabras, sino colores. Le entregó un lienzo en blanco y una paleta de pinturas vibrantes. Clara dudó, sus manos pequeñas temblaron, pero la señora Isabel solo sonrió, una sonrisa que invitaba a la libertad. El taller, con sus grandes ventanales inundados de sol y el suave olor a óleo, se convirtió en un santuario, un espacio donde la oscuridad exterior no podía entrar, donde las emociones podían fluir sin juicio. Con el pincel en la mano, Clara sintió una extraña conexión, una extensión de su propio ser. Al principio, sus dibujos eran trazos oscuros, figuras borrosas que reflejaban sus miedos más profundos, sombras de la despensa y rostros pétreos. Pero la señora Isabel, con una sabiduría silenciosa, nunca la corrigió. En cambio, le sugirió que añadiera un poco de luz, un toque de esperanza, un rayo de sol que se colara entre las nubes. Y así, Clara empezó a pintar la luz, el color, el calor que estaba encontrando en su nueva vida. Cada trazo era una liberación, cada color un suspiro, un paso fuera de la prisión de su mente, un puente hacia un mundo donde ella podía crear. La señora Isabel veía más allá de la técnica, veía el alma de Clara en cada pincelada. Reconoció el talento latente, pero más importante aún, la necesidad de expresión, la voz ahogada que ahora encontraba un medio. «Tus pinturas son como poemas, Clara», le dijo un día. Sus palabras un bálsamo para el corazón herido de la niña. «Cuentan historias, tus historias, y son hermosas». Esas palabras fueron una revelación. Por primera vez, Clara sintió que su dolor tenía un propósito, que sus experiencias, por horribles que fueran, podían transformarse en algo significativo, en algo que otros pudieran ver y, quizás, entender. Era la primera vez que alguien validaba su existencia de una manera tan profunda. La chispa se había encendido. Clara todavía tenía sus miedos, sus noches de angustia, pero ahora tenía una herramienta, una salida, un lugar donde su voz podía resonar sin sonido. El lienzo se había convertido en su confidente, el pincel en su arma y el color en su lenguaje. Empezó a creer que, tal vez, no estaba rota, que su pasado no la definía por completo. Había una fuerza creciendo dentro de ella, frágil como una flor en el desierto, pero innegable. La idea de que podía ser amada, vista y capaz, ya no era un sueño lejano, sino una pequeña semilla que había comenzado a germinar. ¿Sería suficiente esta pequeña chispa para encender una llama de esperanza duradera? La sombra de la despensa acechaba. Una tarde, durante una excursión escolar a un museo, el grupo entró en una sala oscura, casi una bóveda, diseñada para exhibir una instalación de luz tenue. El aire se volvió pesado para Clara. Las paredes se cerraron a su alrededor. El olor a humedad y silencio la asaltó como un fantasma del pasado. Su respiración se aceleró, el pánico la envolvió con una fuerza brutal, y sus manos buscaron desesperadamente una salida, un agarre, cualquier cosa que la anclara a la realidad. Los susurros de los otros niños se convirtieron en un murmullo amenazante, y ella sintió que el mundo se encogía, tragándola de nuevo en la oscuridad de su trauma más profundo. ¿Alguna vez has sentido que el pasado te arrastra de nuevo, incluso cuando crees haberlo superado? La maestra, la señora Laura, notó su palidez y el temblor incontrolable. Clara se desplomó, el aire abandonando sus pulmones en un sollozo ahogado. Se sintió pequeña, vulnerable, como aquella niña de 6 años encerrada. Las miradas curiosas de sus compañeros la atravesaron, y una vergüenza ardiente le subió al rostro. Se había prometido a sí misma ser fuerte, dejar atrás la niña miedosa, pero allí estaba, expuesta, frágil. La oscuridad seguía siendo su némesis, un recordatorio constante de la crueldad que había experimentado, una herida que se negaba a sanar por completo.
a pesar de todos los colores que había puesto en sus lienzos. La sala, que para otros era arte, para ella era una prisión. Después de ese incidente, Clara se encerró de nuevo. Las pinceladas vibrantes se volvieron grises, sus lienzos quedaron vacíos. Dudó de todo, del amor de sus padres adoptivos, de su talento, de su propia capacidad para superar el trauma. ¿De qué sirve el arte si el miedo sigue ganando?, se preguntaba, sus pequeños hombros encorvados. Creía que era una carga, una niña defectuosa que nunca encajaría del todo, una mancha en la vida perfecta de Elena y Ricardo. La voz de Gabriel, fría y despectiva, resonaba en su mente, confirmando sus peores temores. Era débil, indigna. El mundo exterior, antes un lugar de promesas, ahora parecía una amenaza constante. En las noches, a pesar de los abrazos de Elena, una pregunta insidiosa se colaba en sus pensamientos. ¿Por qué su padre biológico la había abandonado? ¿La extrañaría alguna vez? Una extraña y contradictoria nostalgia por una figura que solo le había causado dolor la invadía. No era amor, sino una necesidad infantil de comprender, de llenar el vacío de una historia inconclusa. Se preguntaba si, en algún rincón de su corazón, Gabriel lamentaría su decisión, si alguna vez pensaría en ella. La idea era absurda, lo sabía, pero la mente de una niña herida busca respuestas donde sea, incluso en el espejismo de un padre ausente. ¿Se puede extrañar a quien solo te ha dañado? Comenta aquí. ¿Lo habrías perdonado? En la escuela, el incidente en el museo no pasó desapercibido. Algunos niños, con la crueldad que solo la inocencia puede albergar, comenzaron a llamarla la miedosa o la niña de la oscuridad. Sus dibujos, antes admirados, ahora eran objeto de burlas, interpretados como raros o tristes. Clara se sentía como una extraña, una pieza de rompecabezas que no encajaba en ningún lugar. Los patios de juego, antes llenos de risas, se convirtieron en un laberinto de miradas esquivas y susurros. El sentimiento de exclusión, tan familiar desde el orfanato, regresó con fuerza, reforzando la idea de que su pasado la condenaría a una vida de aislamiento. Un concurso de arte local, en el que la Sra. Isabel la había animado a participar, se convirtió en otro punto de quiebre. Clara había puesto su corazón en una pieza, un paisaje donde la luz luchaba contra la sombra, simbolizando su propia batalla. Pero el jurado, buscando algo más tradicional o alegre, la descartó. La crítica, aunque suave, fue un golpe devastador. Demasiado melancólico, dijeron, necesita más brillo. Clara sintió que su arte, su voz, no era comprendida, que su dolor no era válido para el mundo. Las palabras resonaron como un eco de la indiferencia de su padre, confirmando que su esencia misma era un error, una imperfección. Se sentó en su habitación, rodeada de lienzos a medio pintar y pinceles secos. Las lágrimas que creía haber agotado volvieron a brotar, calientes y amargas. Pensó en tirar todo, en renunciar a la pintura, a la esperanza, a la lucha. ¿Para qué seguir? Se susurró, la voz apenas audible. Siempre seré la niña asustada, la abandonada, la que no encaja. La oscuridad de la noche se filtraba por la ventana, y por un momento, el abismo de la desesperación la llamó con una fuerza magnética, prometiendo un fin al constante dolor de intentar ser quien no podía ser. ¿Alguna vez pensaste en rendirte también, cuando todo parecía perdido? Pero entonces, una imagen se abrió paso a través de la neblina de su desesperación. El rostro bondadoso de Elena, sus manos amasando pan con amor, la sonrisa paciente de Ricardo, susurrándole historias de madera y sueños, las palabras de la Sra. Isabel, tus pinturas son como poemas. Clara, esos destellos de amor incondicional, de fe inquebrantable, la anclaron. No estaba sola. Había quienes la amaban por lo que era, con sus miedos y sus cicatrices. Ellos habían visto la luz en ella cuando ella misma no podía verla. Esa pequeña familia, su verdadero refugio, le había dado más que un hogar, le había dado un motivo para luchar, para existir. Una pequeña chispa, que creía apagada, se reavivó en su interior, no por Gabriel, no por el mundo exterior, sino por ella misma, por Elena, por Ricardo, por la Sra.
Isabel se levantó, sus piernas aún temblorosas, pero su voluntad inquebrantable. Tomó un pincel, no para borrar el pasado, sino para pintar un futuro. No buscaría la aprobación de nadie, solo la suya propia. La oscuridad aún existía, pero ella había encontrado su propia luz, y esta vez no dejaría que nada la apagara. Clara había caído, sí, pero algo dentro de ella, esa fuerza silenciosa que la había mantenido viva, no le permitió quedarse en el suelo. La superación no era borrar el dolor, sino aprender a pintar con él. 20 años después, Clara, ahora una mujer de 26, se erguía en el centro de su propia exposición, Ecos de Luz, en una prestigiosa galería de arte de la ciudad. El murmullo de admiración llenaba el espacio, mezclándose con el suave tintineo de copas de champán. Sus obras, lienzos vibrantes y profundos, que exploraban la interacción entre la sombra y la luminosidad, colgaban como testimonios silenciosos de una vida transformada. Cada pincelada, cada matiz, hablaba de resiliencia, de un viaje desde la oscuridad más profunda hacia una comprensión serena. Su figura, esbelta y elegante, irradiaba una confianza forjada en la adversidad, una fortaleza que iba más allá de la mera apariencia. Los ojos, a aquellos mismos ojos azules que una vez reflejaron terror, ahora brillaban con una sabiduría tranquila y una paz ganada a pulso, observando la reacción del público a sus verdades pintadas. Era la cumbre de un sueño, un eco de la promesa que una vez se hizo a sí misma en la soledad. Ella había encontrado su voz, y el mundo, finalmente, estaba escuchando. Entre la multitud de rostros desconocidos, una figura desaliñada y visiblemente envejecida se abrió paso con dificultad, sus ojos buscando algo, o a alguien, con una desesperación apenas disimulada. Era Gabriel, el hombre que una vez fue un titán de los negocios, ahora reducido a una sombra de su antiguo esplendor. Su traje, antaño impecable, se veía arrugado, y su mirada, que antes imponía respeto, estaba velada por el cansancio y la amargura. Había oído hablar de una nueva artista, Clara, cuyas obras estaban causando revuelo. Una punzada de curiosidad, mezclada con la esperanza de encontrar alguna conexión que pudiera reavivar su fortuna o su reputación, lo había arrastrado hasta allí. No buscaba redención, sino una oportunidad, un salvavidas en su propio naufragio. Sus ojos se detuvieron en la artista, en el centro de la sala, y una extraña familiaridad, un eco lejano, comenzó a agitarse en lo más profundo de su ser, una premonición incómoda de algo que se negaba a recordar. Gabriel se detuvo frente a una de las piezas centrales, un autorretrato donde Clara había capturado la esencia de su propia superación, un rostro sereno con una mirada que contenía tanto la cicatriz del pasado como la luz del presente. En la placa de la obra, el nombre Clara se leía con claridad. Fue entonces, al levantar la vista y ver a la mujer en persona, que el aire pareció escaparse de sus pulmones. No era posible. La niña que había abandonado, la pequeña figura asustada encerrada en la despensa, no podía ser esta mujer imponente y aclamada. El shock fue brutal, un golpe directo al estómago que le cortó la respiración. Sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared, sintiendo cómo el mármol frío le recordaba, irónicamente, la frialdad de su propio corazón. El pasado, que había enterrado tan profundamente, se alzaba ahora, no como un fantasma, sino como una verdad ineludible y gloriosa, justo frente a sus ojos. Clara, inmersa en una conversación animada con un crítico de arte, sintió de repente un escalofrío en la nuca, una sensación familiar de una presencia discordante. Era como si una ráfaga de aire helado hubiera penetrado la calidez de la sala. Lentamente giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Gabriel. Por un instante, el mundo pareció detenerse. La imagen del hombre impecable y cruel se superpuso a la del anciano demacrado que tenía delante, pero solo por un segundo. La niña de 6 años, aterrorizada en la oscuridad, resurgió en su memoria, pero esta vez Clara no era la víctima, era la observadora, la dueña de su propia historia. Un silencio interno se apoderó de ella,
una calma sorprendente. No había ira, ni lágrimas, solo una profunda quietud, la certeza de que el poder, finalmente, había cambiado de manos. El pasado la había visitado, pero no para herirla, sino para atestiguar su victoria. Gabriel, arrastrando los pies como si cada paso fuera un peso insoportable, se acercó a Clara. Su voz, antaño resonante y autoritaria, ahora era un susurro ronco, apenas audible entre el murmullo de la gente. «Clara, eres tú», balbuceó, extendiendo una mano temblorosa que no se atrevió a tocarla. Sus ojos, llenos de una mezcla de incredulidad y una incipiente vergüenza, recorrían el rostro de su hija, buscando algún rastro de la niña que había desechado, pero encontrando solo la fortaleza de la mujer. Intentó formular una disculpa, una explicación, algo que justificara su presencia o mitigara el abismo entre ellos, pero las palabras se le atoraban en la garganta, huecas y sin sentido, frente a la magnitud de lo que tenía delante, la prueba viviente de su error más grande, un triunfo que no le pertenecía. La ironía era cruel. Él, el maestro del control, ahora estaba completamente desarmado. Clara lo miró, su expresión impasible, sin rastro de la ira o el dolor que Gabriel quizás esperaba. Su silencio era una armadura impenetrable, una declaración más potente que cualquier reproche. No necesitaba gritar, ni llorar, ni exigir explicaciones. Su mera existencia, su éxito, su paz interior, eran la confrontación más devastadora. Dejó que las palabras inconexas de Gabriel se disolvieran en el aire, sin ofrecerle el consuelo de una respuesta, ni la satisfacción de una reacción. Ella ya no era la pequeña niña que necesitaba su aprobación o su amor. Había encontrado ambos en otros lugares, en otras personas. Su mirada, profunda y serena, no juzgaba, pero tampoco ofrecía consuelo. Era la mirada de alguien que había sanado, que había seguido adelante, y que ahora era dueña de su propio destino, sin necesidad de cerrar viejas heridas con aquellos que nunca se preocuparon por ellas. Fue en ese silencio, en la inmensidad de la indiferencia controlada de Clara, que Gabriel finalmente se vio a sí mismo, no como el empresario exitoso que siempre creyó ser, sino como el hombre hueco que había sacrificado el amor por la ambición, la humanidad por la frialdad, el arrepentimiento, una emoción que había negado durante décadas, lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Vio no solo a la mujer que había abandonado, sino el amor, la conexión y el propósito que había perdido. Cada pincelada en los lienzos de Clara era un recordatorio de la vida vibrante que ella había construido sin él, a pesar de él. El remordimiento no era una punzada fugaz, sino un peso aplastante, una verdad ineludible que lo condenaba. La vergüenza le quemó el rostro, no por lo que otros pensaran, sino por la magnitud de su propia crueldad. Él había sido el arquitecto de su propia soledad, y ahora lo veía con una claridad aterradora. Clara mantuvo la mirada, permitiendo que Gabriel se ahogara en su propio arrepentimiento. No era su tarea rescatarlo. Su batalla había sido consigo misma, y la había ganado. El perdón, si alguna vez llegaba, sería un regalo que se daría a sí misma, no a él. Un acto de liberación, no de absolución. Recordó las noches frías en el orfanato, el abrazo cálido de Elena y Ricardo, las palabras de la Sea, Isabel, que desbloquearon su mundo. Esos eran los pilares de su fortaleza, no la ausencia de un padre que ahora se mostraba roto. No había espacio para la venganza, solo para la afirmación silenciosa de su propia valía. Su vida era su obra maestra, y Gabriel era solo una nota a pie de página, una sombra del pasado que ya no tenía poder sobre su presente. ¿Perdonarías tú en esta situación? ¿O la justicia de ver a tu agresor sufrir sería suficiente? Gabriel, sin poder sostener más la mirada de Clara, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. Un hombre que había llegado buscando redención y había encontrado un espejo de su propia desolación. Clara lo observó marcharse, sin emoción, sin victoria amarga. Su verdadero triunfo no era la caída de su padre, sino su propia ascensión, su capacidad de transformar la oscuridad en luz, el abandono en arte. Volvió a sonreír a sus admiradores, su corazón ligero, su espíritu inquebrantable. La sala,
una vez más, se llenó de luz y celebración. La niña que solo quería ser amada había encontrado un amor mucho más grande, el amor propio y el reconocimiento de un mundo que valoraba su verdad. ¿Crees que Gabriel reconoció tarde demasiado lo que había perdido? Su historia es un recordatorio de que, incluso de las cenizas más oscuras, puede surgir la más brillante de las llamas. Clara no solo pintó su verdad, la vivió y la compartió. Su galería, Ecos de Luz, se transformó en un faro para jóvenes artistas con pasados difíciles, un espacio donde el lienzo y el pincel se convertían en herramientas de sanación. Estableció la Fundación Color de Esperanza, dedicada a proporcionar educación artística y apoyo psicológico a niños traumatizados por el abandono, enseñándoles a transformar sus propias sombras en matices de belleza. Cada taller, cada sonrisa de un niño que encontraba su voz en el arte, era un eco de su propia superación, una promesa de que el dolor podía ser el catalizador de algo extraordinario. Su propósito no era solo crear arte, sino crear futuros, demostrando que la empatía nace de la herida sanada. ¿Imaginas cuántas vidas cambió con el color de su esperanza? Lejos de los focos y las galas, la vida de Clara era un tejido de amor y sencillez. Elena y Ricardo, sus padres adoptivos, envejecieron con la satisfacción de haber cultivado un alma tan resiliente. Sus cenas en familia, sus paseos por el parque, eran los verdaderos lienzos de su existencia, pintados con la calidez de un hogar y la risa compartida. Clara nunca olvidó sus raíces, ni el amor que la rescató. Su éxito no la alejó de ellos. Al contrario, fortaleció los lazos que la definían. En cada abrazo, en cada mirada, encontraba la confirmación de que el amor es la única riqueza imperecedera, el verdadero refugio contra cualquier oscuridad. ¿Acaso la verdadera familia no es aquella que elegimos con el corazón? La niña que una vez se encogió en el terror de una despensa, ahora caminaba con la frente en alto, irradiando una paz profunda. El trauma no había desaparecido por completo. A veces, una sombra fugaz cruzaba sus ojos, un recordatorio silencioso de la oscuridad, pero Clara había aprendido a coexistir con ella, a usarla como un matiz más en la paleta de su vida. Su arte no era una negación del dolor, sino una celebración de la luz que encontró después. Cada trazo, cada color vibrante, era un testimonio de que la resiliencia no es olvidar, sino transformar. Ella había reconstruido su mundo pedazo a pedazo, no con mármol frío, sino con la calidez de la compasión y la fuerza de su espíritu inquebrantable. ¿Habrías podido tú convertir tu mayor dolor en tu obra maestra? Gabriel, el hombre que la abandonó, se desvaneció en el anonimato, su imperio reducido a cenizas, su nombre mancillado por el escándalo y el olvido. La soledad que él mismo había sembrado lo cosechó con una crueldad implacable. Nunca buscó a Clara de nuevo, ni ella a él. Su encuentro en la galería había sido el cierre, un espejo cruel de su propio vacío. No hubo venganza, solo la fría justicia del karma, la lenta disolución de una vida desprovista de amor y propósito. Su existencia se convirtió en una advertencia silenciosa. El éxito material no puede llenar el hueco dejado por un corazón endurecido, ni comprar la redención de un alma herida. ¿Crees que Gabriel reconoció tarde demasiado lo que había perdido? La historia de Clara es un himno al espíritu indomable, una prueba viviente de que la herida más profunda puede convertirse en la fuente de la mayor fortaleza. Su vida demostró que la identidad no la forja el abandono, sino la respuesta a él, que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se siente, se crea y se comparte. Ella fue rechazada por quien debería haberla amado, pero fue acogida por el mundo, por el arte, por una familia que le enseñó que el amor es el color más brillante de todos. Su existencia se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que de las cenizas de la adversidad puede surgir la más radiante de las llamas. ¿Qué cicatrices llevas que puedes transformar en fuerza? El viaje de Clara nos recuerda que, a veces, la mayor oscuridad es solo el telón de fondo para la luz más deslumbrante. Su vida no fue fácil, pero fue suya, forjada con coraje y pintada con amor.
Cada pincelada de su existencia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, el poder de la resiliencia y la inmensa capacidad del corazón humano para sanar y florecer. Si la historia de Clara te tocó el alma, si su viaje te inspiró a buscar tu propia luz o a valorar más a quienes te aman, te invitamos a compartir este mensaje. Comenta abajo, ¿cómo crees que el amor y la resiliencia pueden cambiar el destino de alguien?